primero que noté fue el silencio. No el normal, el de cuando estás en medio del mar y apenas escuchas el motor y el agua. No. Era un silencio completo, como si el mundo hubiera dejado de moverse por unos segundos, justo antes de que todo comenzara. Esa fue la última noche tranquila que tuve. Me llamo Elías y serví en una patrulla naval asignada a la costa sur de Campeche. Esto fue en octubre de 2021, cuando aún estaba destacado en el puerto de Isla Aguada. Nuestra misión era simple: patrullar la zona entre el continente y una isla desierta llamada Cayo Muerto, un pedazo de tierra olvidado que, según decían los pescadores, nadie pisaba desde hacía décadas. Ni siquiera los narcos. Demasiado. Cerca de los bancos de arena, demasiado lejos de todo. Pero teníamos órdenes de revisar la zona durante 2 noches. La primera fue normal. Zarpamos a las 6 de la tarde en una lancha rápida. Éramos 4. El sargento Macías, el cabo Fernández, el marinero Rivas y yo. Dimos 2 vueltas completas a la isla. Revisamos el radar, todo tranquilo. El mar estaba plano como un espejo, y la noche, aunque pesada, no presentaba nada inusual. Pero la segunda noche fue otra historia. Habían pasado apenas 30 minutos desde que salimos cuando Rivas señaló algo en el horizonte. Eran luces. 3 puntos blancos flotando a unos 200 metros del agua, justo entre la lancha y la costa de la isla. Pensamos que era una señal náutica, alguna boya o faro portátil, pero no había registro de nada en esa zona. Macías ordenó acercarnos con precaución. Mientras nos aproximábamos, notamos que las luces no estaban quietas. Se movían en círculos lentos, cambiando de altura como si danzaran sobre el mar. No parecía tecnología, no parpadeaban como lo haría un dron o una bengala. Se deslizaban con movimientos suaves. Cuando estuvimos a menos de 100 metros, lo que vimos nos dejó sin palabras. Las luces tenían forma. No eran esferas, eran figuras, humanas. 3 siluetas, blancas, flotando a menos de 1 metro del agua. Sin alas, sin equipo visible, solo cuerpos suspendidos en el aire, cubiertos por algo parecido a vestidos que ondeaban sin viento. Fernández agarró su arma. Macías le gritó que no disparara. Fue entonces cuando se escuchó la risa, aguda, lejana, pero nítida, como si viniera de todos lados a la vez. Las figuras giraron hacia nosotros. No tenían rostro, solo manchas oscuras donde deberían estar los ojos. Y entonces, Rivas gritó. Sin decir palabra, se lanzó al agua. Todo pasó en segundos. Grité su nombre y me arrojé la cuerda salvavidas. Lo alcanzamos rápido, pero no lo reconocí de inmediato. Su rostro estaba cubierto de sangre. Cuando lo subimos a la lancha, todos dimos un paso atrás. Rivas no tenía ojos, vacíos, como si alguien los hubiera arrancado con precisión. Y aún así, hablaba, gritaba, decía que le habían robado la vista, que ellas estaban ahí desde siempre, que lo llamaron por su nombre. Macías pidió refuerzos por radio, pero la señal se cayó. Literalmente, no ruido, no estática, nada. Todo el sistema apagado. Regresamos al puerto tan rápido como pudimos. A Rivas lo llevaron directo a una clínica, Zonaval. Murió 2 días después. No por las heridas. Murió gritando, como si hubiera seguido viendo algo más allá, incluso sin ojos. Nunca dejó de decir que las brujas del mar lo seguían llamando. Médicamente dijeron que fue un paro cardíaco por trauma severo. Pero eso no fue lo peor. Desde esa noche, Macías empezó a comportarse raro. Se encerraba solo, escribía cosas en papeles que luego quemaba. Hablaba de sueños donde flotaba sobre el agua, siguiendo luces que lo guiaban hacia la isla. Fernández pidió su traslado. Yo estuve a punto de hacer lo mismo, pero algo me lo impidió. Sentía que si me iba, ellas me seguirían. Que ya no importaba dónde estuviera. Pedí acceso al registro histórico del Cayo Muerto. Encontré archivos de hace más de 50 años.
donde pescadores reportaban luces en esa misma zona. Incluso había un caso de 1974, cuando 2 marinos desaparecieron patrullando de noche. Nunca los encontraron. Uno de los sobrevivientes describió mujeres blancas flotando sobre la marea. El informe fue archivado como alucinación por deshidratación. Intenté hablar de esto con un superior. Me dijo que no repitiera esas cosas, que si el parte oficial decía que Rivas tuvo un accidente mental, eso era lo que debía quedar. Pero todos en la base sabían lo que habíamos visto. Nadie quiso volver a esa zona, ni para entrenamientos. Una semana después Macías desapareció, su litera intacta, sus cosas en su lugar. Nadie vio nada, solo encontraron una nota, escrita a mano en una hoja rota del reglamento. Decía: ellas me mostraron el camino, solo cierra los ojos y escúchalas reír. Desde entonces, no he vuelto al mar de noche, no por miedo. Es otra cosa. Es como si el mar ya no fuera el mismo. Como si supiera que lo vimos, que nos acercamos demasiado a algo que siempre ha estado ahí, escondido entre la negrura del agua. Hay noches en que, desde tierra, veo esas luces flotando a lo lejos. Mismo lugar, misma danza. Nadie investiga, nadie pregunta, porque los que saben prefieren olvidar. El diablo en el arroyo. ¿Alguna vez te han dicho que no acampes en cierto lugar porque es del diablo? Yo pensaba que eran cuentos de viejos, exageraciones de la gente que vive aislada entre cerros. Hasta que lo viví. No me interesa convencerte, solo quiero contar exactamente lo que pasó, porque desde esa noche dejé de confiar en la lógica. Me llamo Saúl, fui soldado del 51 Batallón en Morelia, y esto ocurrió en un operativo en el año 2008, en un rincón olvidado de Michoacán. Nos enviaron a patrullar una zona de brechas cerca de Turicato, en la frontera con Guerrero. El objetivo era claro: cortar rutas de traslado de armamento ilegal. El terreno era complicado, con caminos de terracería, montes densos y arroyos secos que atravesaban los valles como cicatrices. Éramos 9, el teniente Gámez, el cabo Reyes, Medina, Cota, Aguilar, Nájera, los hermanos Mejía y yo. Llevábamos 2 días caminando sin señales de presencia enemiga. Cuando llegamos a un claro junto a un arroyo seco, decidimos acampar. Antes de armar el campamento, un civil se nos acercó. Apareció de la nada, como si nos hubiera estado esperando. Tenía sombrero, machete y mirada seria. Nos saludó con respeto, pero sin sonreír. Nos dijo, directo, que no durmiéramos ahí. Ese lugar es del diablo, fueron sus palabras exactas. Gámez le agradeció el aviso, pero no lo tomó en serio. El hombre solo asintió, dio media vuelta y se perdió entre los árboles sin decir nada más. Pensé que estaba loco. Todos lo pensamos. Aún así, esa frase se me quedó dando vueltas. Montamos guardias por turnos y armamos las casas de campaña. A las 11, yo estaba despierto, tomando mi turno. El aire era pesado, como si el ambiente no se moviera. No había grillos ni insectos, nada. En cierto punto creí escuchar pasos en el agua, pero el arroyo estaba seco. Pensé que era mi imaginación. Me acerqué al borde del cauce alumbrando con la linterna. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre caminaba sobre el arroyo. Pero no caminaba como cualquiera. Flotaba apenas unos centímetros del suelo. No hacía sombra con la luz que le apuntaba directo. Iba descalzo, o eso creí al principio, pero cuando enfoqué mejor, noté que no tenía pies, solo un borde irregular donde deberían estar. Vestía una camisa vieja, pantalones de manta y un sombrero de palma. Se detuvo a unos 5 metros de mí. Me miró sin expresión y habló. Dijo que venía a ofrecernos fuego para nuestros rifles, que si queríamos precisión, fuerza o nunca fallar un disparo, solo debíamos aceptar. Su voz era grave, seca. No lo pensé mucho.
Retrocedí y le grité al teniente. En segundos todos estábamos fuera de las tiendas, apuntando con las armas. Nadie disparó. Nadie dijo nada. Solo lo mirábamos. Él sonrió. Una sonrisa que no alcanzó los ojos. Luego se dio la vuelta y siguió flotando por el cauce seco, hasta desaparecer entre la oscuridad. Nadie lo siguió. Nadie quiso moverse. No, dormimos el resto de la noche. Al amanecer comenzamos a recoger todo. Medina fue el primero en notarlo. Las gallinas que llevábamos para comida estaban muertas. Todas. Sin sangre, sin heridas visibles, solo muertas. Luego encontramos las huellas. No eran de botas ni de animales comunes. Eran marcas profundas, como de pezuñas grandes quemadas en la tierra. Siguiendo el cauce, llegaban justo hasta donde lo habíamos visto desaparecer, y no había otras huellas alrededor. Ninguna de ida. Solo esas. Gámez ordenó abandonar el área de inmediato. Caminamos en silencio casi todo el día. Nadie mencionó al hombre. Era como si quisiéramos convencernos de que fue una alucinación, compartida. Pero las huellas estaban ahí, las aves muertas también. Al llegar a una zona segura, nos entrevistaron como parte del protocolo. Todos dimos versiones similares. Algunos detalles cambiaban, pero todos vimos lo mismo. Un tipo sin pies, sin sombra, ofreciendo fuego para las armas. El reporte oficial nunca mencionó esa parte. Dijeron que fue un encuentro con civil desconocido. Después del operativo, nos dispersaron. Gámez fue reasignado a Chihuahua. Cota dejó el servicio 6 meses después. Aguilar desapareció en Guerrero durante otra misión. Yo seguí en activo 3 años más, pero nunca hablé de esto con nadie, solo con Reyes en una cantina una vez. Me dijo que había tenido pesadillas durante semanas, que soñaba con el hombre, pero que ahora lo veía en otros lugares, en banquetas, en paradas de autobús, en espejos. Nunca, por mucho tiempo, solo un segundo. Pero siempre sin sombra. Quisiera poder decir que todo fue un malentendido, que quizá estábamos agotados, que la tensión del operativo nos jugó una mala pasada, pero no puedo. Hay cosas que no encajan. ¿Cómo explicas las huellas? Los animales muertos, la falta total de sonido en esa noche. No sé quién era ese hombre. No sé si era real o no en el sentido físico. Pero lo vimos. Y su oferta fue clara. Con el tiempo me di cuenta de algo. No era que buscara convencernos. Él ya sabía que nadie aceptaría. Solo vino a dejar claro que estaba ahí, que ese lugar era suyo. Una especie de advertencia. O tal vez una presentación. Como si ahora supiéramos su nombre sin que lo dijera. Desde entonces, cada vez que estoy en una zona rural y alguien me advierte, ahí no te quedes, hago caso. No pregunto. No discuto. Me voy. No hay manera de saber si ese lugar sigue igual. No he vuelto, ni pienso hacerlo. Pero algo me dice que si lo hiciera él seguiría ahí, caminando sin pies, ofreciendo fuego, esperando que algún tonto diga que sí, que sí. El Nahual, de Tepalcatepec. Jamás pensé que un simple reporte vecinal me cambiaría la forma de ver la realidad. Pensé que lo había visto todo como soldado, pero nada me preparó para esa madrugada en la sierra de Tamaulipas. No sé si alguien me crea, y honestamente ya no me importa. Lo que importa es qué pasó, y desde entonces duermo con la lámpara encendida y el arma al alcance de la mano, porque desde aquella noche entiendo que hay cosas allá afuera que no deberían existir. Nos mandaron a un cerro cerca del ejido La Palma en Hidalgo, Tamaulipas. Era febrero de 2020. Los habitantes de la zona habían reportado movimientos raros en la parte alta del monte. Gritos, animales muertos, huellas imposibles. El teniente Alcázar decidió que subiríamos de madrugada, cuando, según los lugareños, se escuchaban más ruidos.
Éramos 5: el teniente, el cabo Villegas, Soto, Rendón y yo. La caminata fue pesada, el aire denso, y el terreno parecía no tener fin. Llegamos a la cima alrededor de las 3:15. Apenas nos estábamos posicionando cuando Soto levantó la mano. Señaló hacia el claro que daba al lado norte del cerro. Todos lo vimos. Entre los matorrales se movía algo. Era grande, más grande que un perro, pero más bajo que un humano. Caminaba sobre 4 patas, pero con una agilidad que no era natural. No ladraba, no gruñía. Se movía con dirección a nosotros, lento. Cuando se acercó a la línea de visión, lo vimos de frente. Era un perro negro, enorme. Su cuerpo parecía cubierto de barro seco y costras, pero lo más extraño eran sus ojos. No tenían brillo animal, tenían una expresión humana, como si alguien estuviera atrapado ahí dentro. Alcázar gritó alto. Le apuntamos. No se detuvo, solo nos miraba. Entonces disparó. Y todos disparamos también. 3, 4, 5 ráfagas. El animal cayó. Lo vimos rodar hacia un costado y quedó inmóvil. Bajamos de inmediato. Pero lo que encontramos al llegar no tenía sentido. No era un perro. Era un hombre. Totalmente desnudo, con el cuerpo cubierto de sangre, tierra, y lo que parecían mordidas. Tenía las marcas de las balas, pero seguía con vida. Respiraba. Su rostro no tenía expresión de dolor ni sorpresa. Solo nos miraba, tranquilo, con los mismos ojos que acabábamos de ver en el animal. Alcázar ordenó revisar su pulso. Estaba débil pero constante. Intentamos hablarle, pero no decía una sola palabra. Lo subimos a la camilla improvisada y comenzamos el descenso. En el camino, Rendón tropezó y cayó por la pendiente. Se rompió el brazo. Tuvimos que detenernos y reorganizar el descenso. El sujeto, aún herido, no se quejaba, no se movía, no decía nada. Solo nos seguía con la mirada, como si supiera exactamente lo que pensábamos. A las 6 de la mañana, llegamos al punto de reunión, donde una unidad médica nos esperaba. Cuando los paramédicos fueron a cargarlo, dijeron que su cuerpo estaba helado. A pesar de estar vivo, su temperatura era casi nula. Lo llevaron al hospital militar. 3 días después, desapareció. Nadie lo vio salir. No había registros de alta, ni cámaras que mostraran su salida. Simplemente no estaba. Cuando Alcázar preguntó, el médico encargado dijo que nunca llegó ningún civil herido esa madrugada. Como si lo hubiéramos inventado. Mandaron una revisión de protocolos, nos entrevistaron uno por uno, pero al final todo quedó como un error en la documentación. Nos advirtieron que no siguiéramos hablando del tema. Rendón pidió su traslado poco después. Dijo que en las noches escuchaba pasos fuera de su ventana. Soto empezó a tener episodios de insomnio. Y Villegas desapareció hace 6 meses. Su familia dice que una noche salió a correr y nunca volvió. Nadie supo nada más. La patrulla lo buscó durante semanas. Lo único que encontraron fue una prenda suya en la entrada de un cerro a 20 kilómetros del ejido. Exactamente el mismo tipo de prenda que usaba cuando subimos aquella vez. Yo sigo activo, pero no soy el mismo. Desde esa noche, cada vez que patrullo un área boscosa, me mantengo alerta como si algo fuera a salir de entre los árboles. Ese hombre, o lo que sea que era, no tenía miedo, ni dolor, ni intención de comunicarse. Solo observaba, como si supiera que no íbamos a entender, que no teníamos forma de procesar lo que habíamos visto. Lo peor es que en el fondo creo que sigue allá arriba, esperando. No sé qué vimos exactamente esa madrugada, pero puedo asegurar que no era un perro, tampoco era un hombre común, era algo más, algo que camina cuando todos duermen, que observa desde la maleza, algo que puede convertirse en lo que necesita ser y que nunca se detiene del todo. Algunos dicen que es una leyenda rural, otros que es parte de algún ritual viejo. Yo solo sé que lo vi
y que todavía sueño con esos ojos. La mujer del monte perdido. Si has trabajado en seguridad o fuerzas armadas, sabes que hay cosas que no se cuentan, no porque esté prohibido, sino porque nadie te va a creer. Esto no lo digo buscando atención, solo quiero dejarlo por escrito, antes de que el recuerdo me vuelva a ganar. No voy a dar mi nombre, solo diré que fui marino y que estuve en una operación en el norte de Sinaloa, en un rancho incautado a un cártel. Aquel lugar, aunque vacío, no estaba solo, y jamás lo voy a olvidar. Era noviembre de 2017 cuando recibimos la orden. 5 de nosotros fuimos enviados a vigilar un terreno rural a las afueras de Xoa. Se trataba de un rancho grande, con una casa principal en ruinas, bodegas vacías y hectáreas de monte espeso. El aseguramiento se había hecho días antes, y se sospechaba que lo usaban para esconder armas y gente. Pero cuando llegamos, todo parecía abandonado. Nada más que polvo, telarañas y ese silencio pesado que no se escucha, pero se siente. Instalamos la base temporal en una de las bodegas. Ahí dormíamos por turnos, rotando guardias cada 4 horas. Éramos el teniente Lozano, el cabo Herrera y los marinos Galindo, Zúñiga y yo. Los primeros días no pasó nada raro, solo el canto de los grillos y alguna que otra vaca perdida. Pero la noche del 5.º día fue distinta. A las 3:30 de la madrugada, yo estaba de guardia con Galindo, revisando el perímetro. Fue entonces cuando la vi. Salió desde el monte caminando con calma. Estaba completamente desnuda. Tenía el cabello largo y sucio, y el cuerpo lleno de rasguños. No corría, no pedía ayuda. Solo avanzaba, despacio, mirando hacia el suelo. Pensamos que era una víctima. Galindo fue por la radio. Yo me acerqué unos pasos y le grité que se detuviera. Fue ahí cuando levantó la cara, pálida como la cal, los ojos completamente oscuros, sin brillo, sin expresión. No dijo nada, solo me miró. El radio dejó de responder justo cuando intentamos pedir apoyo. Cambiamos las baterías, nada. Pensamos en usar el camión para evacuar, pero el motor no arrancaba. Todo estaba en silencio, pero no era normal. Galindo se quedó paralizado. Yo volví a buscar a la mujer con la linterna, pero ya no estaba. Solo ramas rotas y huellas en la tierra. Regresamos a la bodega, tensos, sin saber si habíamos visto a alguien real o no. Lozano nos ordenó seguir patrullando hasta el amanecer. Nadie durmió esa noche. A las 7 de la mañana encontramos a Zúñiga en la parte trasera del rancho. Estaba muerto. Se había pegado un tiro. El arma todavía en la mano. No dejó nota. No hubo señales de pelea. Solo él, sentado contra la pared con la cabeza colgando hacia un lado. Nunca había mostrado señales de estar mal. Siempre bromeaba. Siempre tranquilo. Pero esa mañana no quedaba nada de él. El forense luego dijo que fue suicidio. Pero no, hubo motivo. Y algo dentro de mí supo que esa mujer tenía que ver. Los días siguientes fueron peores. Herrera decía que escuchaba pasos afuera por la noche. Galindo se enfermó del estómago y apenas comía. Lozano, que siempre era firme, comenzó a perder la paciencia. No sabíamos si quedarnos o evacuar, pero la orden era clara: vigilar hasta nuevo aviso. Cada noche, alguien decía haberla visto. A veces parada frente al alambre, otras caminando entre el maizal seco, siempre desnuda, siempre con los ojos negros. Nunca se acercaba, nunca hablaba. Solo estaba ahí. Una madrugada, Galindo despertó, gritando. Decía que ella estaba parada junto a su litera, que le susurró algo al oído. Pero nadie más la vio dentro de la bodega. Yo estaba seguro de que la puerta no se había abierto. Aún así, revisamos el lugar completo. No encontramos nada, solo tierra en el piso, como si alguien con los pies sucios hubiera caminado ahí dentro. Lozano perdió el control, rompió el radio contra la pared, nos gritó que si alguno más jugaba con esto, terminaría sancionado.
Nadie dijo nada. El 8º día, Herrera desapareció. Dejamos nuestras armas por unos minutos mientras comíamos, y cuando regresamos, su litera estaba vacía. Revisamos todo el rancho, el monte cercano, los bordes del terreno. Solo hallamos su gorra, colgada de una rama, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. Desde ese momento, ya nadie decía nada. Solo queríamos salir. Lozano habló con la base. Mintió diciendo que teníamos síntomas de intoxicación. Nos relevaron al día siguiente. Nunca volvimos a ese lugar. Lo curioso es que cuando el siguiente grupo fue enviado a custodiar el rancho, al tercer día también reportaron un incidente. Uno de sus hombres se disparó en la pierna por accidente. No encontraron rastros de nadie ajeno en la zona. Nunca se mencionó a la mujer, ni en los reportes oficiales, ni en los registros internos. Solo quedó en nuestras cabezas, como una imagen que no puedes borrar aunque quieras. Esa mirada, esa quietud, esa forma de aparecer y desaparecer, como si nunca hubiera estado ahí. Desde entonces, cada vez que paso por una zona rural en Sinaloa, no puedo evitar mirar hacia los árboles, porque sé que puede estar ahí, en cualquier lugar donde el monte crezca lo suficiente para ocultarla. No sé quién era, no sé qué buscaba, pero sé que no era una alucinación. No todos pudimos habernos inventado lo mismo. Y si estás escuchando esto, solo te digo algo. Si alguna vez ves a alguien desnudo caminando entre la maleza, no te acerques, sin arenillas, no preguntes nada. La niña del cuartel abandonado. Te voy a decir algo que nunca conté en voz alta, no por miedo a que no me crean, sino porque todavía me cuesta entenderlo. No todo lo raro que pasa en este país tiene explicación en expedientes o reportes. A veces, lo más inquietante es lo que no puedes escribir en papel sin sonar loco. Y esto pasó mientras trabajaba en seguridad interna, en un viejo cuartel cerca de Veracruz. Me llamo Julián, y en 2019 nos mandaron a un grupo de 10 elementos a custodiar un antiguo cuartel militar, desactivado desde hacía años, pero que querían rehabilitar como centro de adiestramiento. Era una construcción enorme, con más de 20 habitaciones, corredores largos, muros gruesos y olor a humedad por todos lados. Llevaba años sin usarse, pero seguía en pie, con luz, con agua y con un sistema de cámaras bastante decente. Las primeras semanas fueron aburridas. Rondas cada 3 horas, reporte de entradas, bitácoras sin novedades. Dormíamos ahí mismo. Lo más emocionante era ver cómo se metían algunos murciélagos en la madrugada. Pero todo cambió cuando Zamora, el soldado que solía monitorear las cámaras de noche, me despertó un jueves a las 3 de la mañana. «Ven, tienes que ver esto», me dijo sin quitar los ojos del monitor. En la pantalla, en una de las cámaras del ala este, una parte que aún no estaba habilitada, había una niña. Pelo largo, vestida de blanco, caminando descalza por el pasillo. Se detenía, miraba directo a la cámara y sonreía. No gritaba, no corría, no parecía asustada, solo caminaba tranquila, como si ese fuera su hogar. Lo primero que hicimos fue revisar si había alguna entrada forzada, pero no había nada. Ni huellas, ni ventanas rotas, nada. Informamos a nuestros superiores, claro. La respuesta fue rápida. «Revísenlo. Pudo ser alguien que se metió». Revisamos cada rincón. No encontramos a nadie, ni señales de acceso. Revisamos el perímetro con perros. Nada. Y entonces por la tarde volvimos a ver el video. La niña desaparecía justo al cruzar una puerta que llevaba a un área bloqueada por escombros. Una zona a la que ni nosotros podíamos entrar. El archivo de registro tampoco tenía sonido, lo que hacía todo más tenso. Durante los siguientes días, la niña apareció en diferentes cámaras, siempre de noche, siempre mirando hacia el lente. A veces caminaba, a veces solo estaba parada, inmóvil. Mandamos los videos al encargado de seguridad de la región.
Nos preguntaron si estábamos editando el material como broma. Luego empezaron a ignorar nuestros reportes. Así que decidimos manejarlo nosotros. Pero cada día la tensión crecía. Una noche, uno de nosotros, Aldana, dijo que la había visto en persona. No en las cámaras, en uno de los pasillos, mientras hacía su ronda. Dijo que la niña se detuvo frente a él, sonrió, y luego giró hacia la izquierda, y él la siguió. Al principio nos reímos, pensamos que era parte de la sugestión colectiva, pero al cabo de unas horas, Aldana no volvió. Su radio quedó en el suelo, justo frente a la puerta que llevaba a los antiguos archivos subterráneos. Fuimos a buscarlo. Bajamos por las escaleras viejas, linterna en mano. El lugar olía a humedad rancia. El aire era más denso. Bajamos hasta Miam, donde terminaban los peldaños, y lo único que encontramos fue su gorra, tirada sobre una mesa oxidada. Ninguna señal más. Nadie respondió nuestros llamados. Lo buscamos todo ese día y el siguiente. Nadie supo decir qué pasó, y de él nunca más se supo nada. Desde entonces las cosas solo empeoraron. Las cámaras comenzaban a apagarse de repente. A veces mostraban imágenes que no correspondían con el lugar real, como si grabaran otro tiempo. Una madrugada vimos como una figura, no la niña, alguien más alto con uniforme viejo se paraba al fondo del comedor. Solo estaba ahí, como vigilando. Cuando fuimos a revisar, no había nadie, pero las sillas estaban fuera de lugar, como si alguien las hubiera arrastrado. Empezamos a turnarnos para no quedarnos solos. Uno vigilaba mientras el otro dormía. Algunos pidieron su cambio. Otros simplemente dejaron de hablar del tema. Pero todos, absolutamente todos, sabíamos que había algo ahí que no queríamos entender. El ambiente cambió. Era como si el cuartel no quisiera que estuviéramos ahí. Nos sentíamos observados en cada rincón. No por cámaras ni por humanos, por algo más cercano, más presente. Después de 2 meses, nos retiraron sin explicaciones. Nunca nos dijeron si cerrarían el lugar o lo terminarían de rehabilitar. Solo llegó una orden. Nos subieron a una camioneta y nos llevaron a otra base. Nunca se registró oficialmente la desaparición de Aldana como algo paranormal, solo como ausente sin localización, un archivo cerrado. Pero todos los que estuvimos ahí sabemos que no fue así. Sabemos que lo último que vio fue a esa niña. A veces, en la madrugada, todavía me despierto y reviso la puerta de mi cuarto. No por miedo a que entren ladrones, sino por la idea absurda, pero persistente, de que voy a verla ahí, de pie, con la misma sonrisa tranquila, como si viniera a buscarme. No lo cuento mucho, pero si tú estás en servicio y te mandan a custodiar un lugar viejo, con cámaras, revisa 2 veces lo que ves. No todo lo que aparece ahí está vivo, pero sí puede llevarse a alguien que sí lo está. La cueva. A veces me preguntan por qué dejé todo, por qué ya no trabajo en el campo, por qué no hablo mucho de lo que viví. Les digo que fue por una operación en Guerrero, pero nunca doy detalles, hasta hoy, porque hay cosas que uno guarda tanto tiempo que terminan pudriéndolo por dentro, y si no las cuentas te las llevas contigo. Así que esta es la verdad. No esperen monstruos ni fantasmas. Esto pasó de verdad, y todavía no entiendo del todo qué fue. Me llamo Esteban y tenía 33 años cuando pasó. Era el 2015. Formaba parte de un grupo táctico que hacía patrullajes en zonas complicadas del estado. Habíamos recibido información sobre movimiento en una zona montañosa poco transitada, cerca de un pueblo llamado Cuinique. La misión era sencilla: revisar, documentar, reportar. Pero en Guerrero nada es tan sencillo, menos si se trata de lugares donde ni los propios habitantes se atreven a ir. Éramos 6. Entramos a la sierra a pie, sin hacer mucho ruido. Había llovido, el terreno era fangoso. Avanzamos durante horas abriéndonos paso entre ramas y piedras sueltas. Cerca del mediodía, el cielo se nubló por completo.
Nos cayó una lluvia pesada, casi como si el monte quisiera echarnos. Buscamos un lugar para cubrirnos y fue entonces cuando la encontramos. Una grieta en la roca, como una entrada natural, oculta tras unos arbustos y raíces secas. Martínez fue el primero en decirlo. Ahí podemos esperar a que pase la tormenta. La abrimos un poco más con machetes y linternas. Al entrar, sentí algo raro. No era miedo, era una incomodidad. Como si el aire no estuviera quieto, como si se moviera en silencio pero sin corrientes. Era más húmedo que afuera, más denso. Nadie dijo nada. Solo nos miramos rápido y seguimos adentro. Era una cueva estrecha, pero profunda. El suelo estaba seco, lo cual nos pareció raro, considerando la lluvia afuera. Nos instalamos en una pequeña cámara, apenas suficiente para que cupiéramos sentados. No hablábamos, solo esperábamos. Fue ahí donde lo sentí, una presión, como si la cueva respirara, como si se expandiera y se encogiera muy lentamente. No era sonido, ni movimiento visible. Era más bien una sensación en el pecho, en el estómago, como si la tierra tuviera pulso, y cuanto más lo sentíamos, más difícil era ignorarlo. Rodríguez se levantó y empezó a mirar la pared con su linterna. Se quedó quieto por unos segundos. Cuando le preguntamos qué pasaba, no respondió. Solo dijo, «Esto no es piedra». Todos nos acercamos. Era roca, sí, pero con marcas. No eran grabados humanos ni símbolos antiguos. Eran como hendiduras largas, uniformes, como si algo muy grande hubiera pasado por ahí arrastrándose. Nadie dijo nada más. Solo retrocedimos unos pasos. De pronto la linterna de Guzmán empezó a fallar. Primero parpadeó, luego se apagó. La mía también. Las demás una por una. Nos quedamos en completa oscuridad. Apenas veíamos nuestras manos. La idea de que habíamos entrado a un lugar cerrado, húmedo, sin salida clara y ahora sin luz, nos puso tensos. Pero lo que más nos preocupó fue el silencio. Ese silencio absoluto que solo se siente bajo tierra, pero con algo más. La certeza de que no estábamos solos. No sabría decir cuánto tiempo estuvimos así. Tal vez minutos. Tal vez horas. En algún momento uno de nosotros, Omar, empezó a hablar raro. No eran palabras, solo sonidos como si tratara de decir algo, pero no pudiera formar frases. Luego se encogió contra la pared y se tapó los oídos. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. Tratamos de calmarlo, de moverlo, pero no reaccionaba. Solo temblaba. No gritaba, no lloraba, no hablaba. Solo eso. Temblaba. Cuando por fin recuperamos una linterna, lo primero que hicimos fue buscar la salida. La cueva parecía distinta. Había túneles que no habíamos visto antes, giros que no recordábamos. Nos tomó casi una hora volver a encontrar la grieta por donde habíamos entrado. Afuera la lluvia ya había pasado. El sol estaba bajo, nos dolían los músculos, nos ardían los ojos. Pero lo peor era Omar. Seguía temblando, no decía nada. Y así sigue hasta hoy. Lo llevamos a un hospital, luego con psicólogos. Nada. Diagnóstico: trauma severo por estrés. Pero nosotros sabemos que fue por la cueva. No hablamos mucho del tema entre nosotros. Solo sé que ninguno volvió a trabajar en campo. Guzmán se fue al norte. Rodríguez renunció. Martínez se metió a seguridad privada en ciudad. Yo me fui de todo. No pude seguir fingiendo que nada pasó. Porque sí pasó. Porque lo que había en esa cueva estaba vivo. No hablo de algo con patas o garras. Hablo de la misma tierra. De un lugar que no debería existir. Que traga lo que entra, que absorbe a las personas por dentro, que cambia a quienes se atreven a mirar demasiado tiempo sus paredes. Desde entonces, cuando voy por la calle y alguien se me queda viendo sin razón, pienso en Omar, en cómo se veía su rostro cuando lo sacamos. No era miedo, era otra cosa, como si ya no fuera él. Hoy tengo 43 años, y hay noches en las que todavía despierto con esa sensación en el pecho.
ese latido de la tierra, ese movimiento que no es movimiento. Solo espero no haberme llevado nada conmigo, porque a veces cuando estoy solo siento que algo me sigue, no me toca, no me habla, pero está ahí, como si esperara el momento correcto para volver a abrirse, irse. Custodia en el silencio. Nunca pensé que algo tan simple como una orden de patrullaje pudiera volverse una maldición. Dicen que los cementerios guardan historias, pero lo que vimos en el silencio, un poblado deshabitado de Veracruz, no fue una historia, fue real. No quiero convencerte de nada, solo necesito contarlo, porque desde aquella noche, cada vez que cierro los ojos, veo a Ramírez perdiéndose entre las tumbas, siguiendo algo que no era humano, algo que parecía llamarlo. Era agosto del 2003 cuando nos enviaron a custodiar un cementerio olvidado en el silencio. El rumor era claro, un grupo armado se reunía ahí por las madrugadas, quizá para traficar, quizá para ocultarse. Éramos 6 marinos, Teniente Barrera, el cabo Ruiz, Mendoza, Ramírez, Cortés y yo. Llegamos en un camión militar al atardecer. El sol ya estaba bajando, y el aire olía a tierra seca y flores podridas. El pueblo, completamente abandonado, tenía casas medio caídas y calles cubiertas de polvo. El cementerio quedaba al final de la única avenida que conservaba el empedrado. La reja estaba abierta, como si nos esperara. Los nombres en las lápidas eran ilegibles, y no se escuchaba ni un solo animal. Organizamos el perímetro, dejamos una radiobase en la entrada y nos dividimos en 3 parejas. Me tocó con Ramírez. Él bromeaba todo el tiempo, pero esa noche estaba raro. Decía que el lugar le hablaba. Pensé que solo estaba tratando de asustarme. No funcionó, pero eso cambió rápido. A las 2:14 a.m., según mi reloj, perdimos contacto con la pareja de Mendoza y Cortés. Ruiz fue a buscar señal con la radio, mientras Barrera ordenó mantener posiciones. Fue entonces cuando Ramírez me tocó el hombro y me dijo que había visto a alguien caminando entre las tumbas del fondo. No era un civil armado, me dijo. Era algo blanco. Al principio no le creí, pero entonces lo vi. Una figura delgada, caminando, sin hacer ruido, flotando por encima del pasto seco como si no tocara el suelo. Ramírez se adelantó sin esperar orden. Grité su nombre, no respondió. Lo seguí unos metros, pero no lo encontré. Solo su linterna, tirada frente a una tumba con la fecha borrada. Regresé corriendo a la base. Ruiz ya había vuelto. No había señal. Le expliqué lo de la figura. Barrera mandó un protocolo de búsqueda. Nos dividimos otra vez, pero todo el cementerio estaba en silencio. Nadie respondió a nuestras voces. Nadie contestó por radio. Ni Mendoza, ni Cortés, ni Ramírez. A las 4 de la mañana, Barrera ordenó retirada parcial. Solo quedábamos él, Ruiz y yo. Dejamos las mochilas y avanzamos hacia el camión. Entonces vimos a Cortés de pie, frente a la entrada del pueblo. Caminamos rápido hacia él. Tenía los ojos abiertos, pero no reaccionaba. Le hablábamos y no decía nada. Solo murmuraba cosas sin sentido, como repitiendo lo mismo una y otra vez. No parecía herido, pero estaba ausente, como si solo su cuerpo estuviera ahí. Lo subimos al camión. A las 5, arrancamos sin saber qué más hacer. De Mendoza ni rastro. De Ramírez tampoco. Al llegar a base, Cortés fue llevado a observación. Pasaron 3 días y no dijo una palabra coherente. Un psiquiatra militar sugirió trauma por estrés, pero yo sé lo que vi. A Ramírez lo vi corriendo tras esa figura blanca, caminando como si algo lo llamara, como si no pudiera resistirse. Y lo peor es que lo entiendo, porque por un momento también sentí esa atracción. La investigación oficial concluyó que la misión fue ejecutada con condiciones adversas y que 2 elementos desertaron por causas desconocidas. Eso es lo que se lee en los papeles. Pero los que estuvimos ahí sabemos que no fue una deserción. Ramírez no desertó. Mendoza no desertó. Algo se los llevó.
No sé cómo explicarlo sin sonar como un loco, pero ese lugar, ese cementerio, no está vacío. No del todo. Ruiz pidió su baja 2 semanas después. Barrera fue reubicado al norte. Yo sigo en servicio, pero desde entonces evito mirar cementerios cuando patrullamos. No es miedo, es prevención. Porque algo aprendí esa noche. Hay sitios donde el ejército no tiene poder, donde las reglas no aplican, lugares que parecen tranquilos, pero guardan algo que no se puede ver a simple vista, algo que espera, algo que llama. Nunca volví a el silencio. No creo que nadie lo haya hecho, pero cada tanto sueño con ese momento, con Ramírez corriendo tras esa figura, con el rostro de Cortés repitiendo esa frase que no logro entender, y me despierto con la certeza de que ellos siguen allá, entre esas lápidas, no muertos, no vivos, solo allá. No sé qué fue lo que encontramos esa noche, pero desde entonces he aprendido a desconfiar del silencio, porque a veces lo que parece vacío solo está esperando a que alguien se acerque demasiado, como hicimos nosotros, como hizo Ramírez. Y si tú estás escuchando esto, aléjate, no intentes buscar respuestas, porque hay lugares que nunca debieron ser vigilados. La base maldita de Yucatán. ¿Alguna vez has llegado a un lugar y sentido que no deberías estar ahí? No me refiero a una intuición vaga. Hablo de esa certeza seca y directa de que cruzaste un límite. Eso fue lo que nos pasó cuando nos asignaron a custodiar una vieja base de comunicaciones en la selva de Quintana Roo. No había enemigos, no había disparos, pero salimos peor que si los hubiera habido, y hasta hoy sigo sin entender por completo lo que pasó ahí. Era abril de 2019. Nos mandaron a un destacamento en el corazón de la selva, a unos 20 kilómetros de Felipe Carrillo Puerto. Según el reporte, era una base abandonada por falta de uso, pero aún contenía equipo valioso que debía resguardarse. Nuestro trabajo era mantener presencia durante 2 semanas hasta que llegara un equipo a desmontarla. Nada complicado. Al menos, eso pensamos. Éramos 7. El teniente Roque, el sargento Beltrán, Castañeda, Villeda, Torres, Morales y yo. El camino fue un infierno. La selva era espesa, húmeda, y no había señal desde 1 hora antes de llegar. La base estaba metida entre árboles que parecían haberla estado tragando durante años. Un par de torres oxidadas, un módulo principal de concreto con ventanas rotas y un generador viejo. Apenas funcionaba lo mínimo. Aún así, el lugar parecía estable. Al llegar, limpiamos el perímetro. Instalamos literas, revisamos el radar y el sistema de comunicación. Todo funcionaba de forma parcial. Los primeros 2 días no pasó nada raro. Patrullas cortas, chequeos de equipo, mantenimiento básico. Pero en la tercera noche, algo cambió. Estábamos en la sala de monitoreo, revisando imágenes térmicas, cuando Villeda dijo que había visto movimiento en la pantalla. Revisamos. Era una figura corriendo entre los árboles, al límite del rango del radar. Pensamos que era un animal, pero se movía demasiado rápido. Además, el radar lo registraba como humanoide. Salimos a revisar, armados, pero no había nada. A la mañana siguiente, Beltrán dijo que había soñado con alguien parado junto a su litera, no un soldado. Alguien desnudo, de pie, sin moverse, viéndolo dormir. Se rió de su propio sueño, pero estaba pálido. Más tarde, Torres confesó que llevaba 2 noches soñando que estaba enterrado vivo. Morales empezó a quejarse de dolor, de cabeza, constante, como si algo lo presionara desde dentro. Intentamos comunicarnos con el cuartel vía satélite, pero el sistema cayó de repente, sin razón. El generador seguía funcionando, pero los equipos dejaron de transmitir. Esa misma tarde, salí a hacer una revisión de rutina con Castañeda. Caminábamos por el límite del perímetro cuando escuchamos hojas agitándose.
No había viento. Nos detuvimos. Entonces, de reojo, vi una sombra moverse a toda velocidad entre los árboles. No era una figura clara, solo algo negro, delgado, que se deslizaba como si supiera exactamente dónde no podíamos apuntar. Regresamos al módulo. Roque nos ordenó mantener la calma. Dijo que era el encierro jugándonos con la mente. Pero él también empezaba a dormir con el arma cargada bajo la almohada. La quinta noche fue la peor. Nos despertó un grito, desde la zona de la cocina. Era Villeda. Lo encontramos en el suelo con la cara cubierta de sangre. Se había cortado él mismo, desde la mejilla hasta la mandíbula, con una cuchilla de afeitar. Decía que tenía algo adentro, que se lo tenía que sacar. Me lo pusieron, lo metieron cuando dormía. Repetía, lo inmovilizamos, le hicimos un vendaje improvisado y lo sedamos. Al amanecer, Roque ordenó evacuar, pero no pudimos. Las 2 camionetas no encendían. No había señal. Ni siquiera las brújulas marcaban bien. Esa misma tarde Torres desapareció. Salió a orinar y no regresó. Lo buscamos durante horas. Nada. Solo su gorra, colgada en la rama de un árbol a 2 metros del suelo, como si alguien la hubiera dejado, ahí a propósito. Esa noche todos dormimos con turnos de guardia dobles. Nadie hablaba mucho. La tensión era tan espesa como el calor. Todos habíamos dejado de soñar. O mejor dicho, ya no dormíamos. Cerrábamos los ojos y veíamos el mismo lugar, un cuarto blanco, sin puertas, sin ventanas, y alguien respirando cerca. El radar seguía detectando movimiento. Las sombras pasaban cada noche. Se quedaban quietas en los límites, como esperando. Una madrugada, Morales colapsó. Empezó a gritar, a golpearse el pecho. «Sáquenlo de aquí», gritaba. Tuvimos que amarrarlo con las correas de una camilla. A las pocas horas dejó de hablar por completo. Solo miraba al techo sin parpadear. Lo que fuera que había ahí lo quebró. Nadie volvió a mencionar que era estrés. Ya sabíamos que no era eso. Al 7º día, vimos algo imposible. En las cámaras térmicas del radar, una figura apareció justo en el centro del módulo. No se movía. No tenía forma clara. Era como una silueta hecha de calor, parada en medio de nosotros. Pero al mirar alrededor, no había nadie. Las cámaras no mentían. Roque estalló. Tomó una escopeta y empezó a disparar a los monitores, a las paredes, a lo que fuera. Dijo que ya lo habían atrapado antes, que no pensaba volver a caer. Nunca entendimos a qué se refería. 2 días después, un helicóptero llegó sin previo aviso. Nadie lo pidió, al menos no nosotros. Dicen que la señal automática de emergencia se activó sola. Nos encontraron demacrados, deshidratados y al borde de un colapso nervioso. Villeda, Morales y Torres fueron reportados como trasladados a tratamiento psiquiátrico. A Roque lo retiraron del servicio. Nadie mencionó las sombras. Nadie investigó las grabaciones del radar. La base fue sellada, literalmente. Cemento en las puertas, bloques en las ventanas, como si quisieran que nadie la encontrara jamás. He buscado en registros oficiales por qué esa base fue abandonada la primera vez. Nunca encontré una respuesta clara. Solo una nota vieja del año 2002 que decía: presencia anómala no determinada, personal evacuado por inestabilidad colectiva. Desde entonces, no he vuelto a entrar a una selva sin rezar lo que me sé. No. La risa que acompañó a la muerte. Si alguna vez te has reído en medio del monte, sin que nadie más lo hiciera contigo, sabrás lo que es el verdadero miedo. A veces el silencio es lo más seguro que puedes tener. Yo lo supe demasiado tarde. No estoy inventando nada, ni quiero asustar a nadie. Solo quiero contar lo que viví en la Sierra de Michoacán, para que alguien más sepa que no todo lo que se oye debe seguirse. Fue en 2008, y desde entonces no he vuelto a dormir igual. Me llamó Diego y en ese tiempo era parte de un grupo especial de reconocimiento.
Nos habían asignado buscar un campamento ilegal al que nadie quería acercarse, ni siquiera los locales. Decían que los que se metían en esa zona salían distintos, si es que salían, pero no creíamos en eso. Éramos 8, bien armados, entrenados, confiados. Teníamos mapas, coordenadas, órdenes. Lo que no teníamos era la menor idea de lo que nos esperaba. Llevábamos 5 días internados en la sierra. Dormíamos poco, avanzábamos en silencio, comíamos lo justo. El terreno era denso, húmedo, complicado. Había neblina casi todo el tiempo, y los caminos parecían moverse por sí solos. Nadie hablaba mucho, solo el mínimo necesario para mantener la formación. Hasta que la noche del 6.º día, todo cambió. No fue un disparo, ni una trampa. Fue una carcajada, una risa limpia, alegre, de mujer, justo cuando el sol se estaba escondiendo. Pensamos que era alguien del campamento, una especie de distracción tal vez. Pero luego vino otra, y otra, cada vez en un lugar distinto, como si varias mujeres se rieran a la vez. Pero eso no tenía sentido. Nadie llevaría mujeres a un campamento así, no en medio de esa nada. Además, la risa no se acercaba ni se alejaba. Simplemente aparecía como si siempre hubiera estado ahí. Nosotros nos quedamos quietos, los 8. No sabíamos si avanzar o regresar. Decidimos esperar. Montamos un pequeño puesto de observación en una zona elevada. Esa noche nadie durmió. Las risas iban y venían sin un patrón. Algunas eran suaves, otras fuertes. Lo más raro era que no parecían preocupadas. No eran de burla ni de amenaza. Eran alegres. Eso fue lo más inquietante. Al amanecer hicimos un conteo rápido. Faltaba uno. Ramiro, el más joven del grupo. Su mochila estaba ahí, igual que su fusil. Pero él no. Lo buscamos durante horas. Lo llamamos por radio. Nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Hasta que lo encontramos colgado de un árbol con los ojos abiertos. Y lo peor, tenía una sonrisa que no le pertenecía. Ramiro nunca sonreía así. Era serio, reservado. Pero en su rostro había una mueca extraña, tirante, forzada. Casi parecía un dibujo. Uno de nosotros vomitó. Otro se arrodilló y no se volvió a levantar hasta que lo sacamos de ahí. Decidimos sacar el cuerpo y pedir evacuación. Ya no nos importaba la misión. Caminamos durante horas, siguiendo el GPS, pero algo no cuadraba. El terreno no respondía como debía. Todo nos parecía igual. Árboles repetidos. Piedras en el mismo lugar. Como si estuviéramos caminando en círculos. Al segundo día, otro compañero, Morales, empezó a reírse. Solo. Sin motivo. Nadie más lo hacía. Le preguntamos si estaba bien y solo dijo, ¿no escuchan qué bonito suena todo? Intentamos tranquilizarlo, pero en la noche se levantó y se fue caminando sin decir nada. Lo seguimos hasta que se metió en una especie de cueva oculta entre ramas. Al entrar, el aire cambió. No sé cómo explicarlo, pero sentí que algo nos observaba. No había nadie dentro. Solo Morales, sentado, con los ojos cerrados, riendo. No paraba. Tuvimos que arrastrarlo para sacarlo de ahí. Cuando por fin reaccionó, no recordaba nada. Dijo que solo había querido escuchar mejor. Al tercer día, ya no confiábamos ni entre nosotros. Había discusiones, paranoia. Cada quien dormía con el arma lista. Uno hablaba solo, otro rezaba en voz baja. Las risas no paraban, incluso durante el día. Comenzaron a mezclarse con nuestras voces. Nos escuchábamos hablar, y luego, la misma, frase repetida pero dicha por una mujer. Nadie admitía haber hablado. Nos desorientamos. Ya no sabíamos qué era real y qué no. Uno intentó usar su brújula. Marcaba el norte, pero el sol salía por otro lado. Las señales de radio fallaban. Las pilas se agotaban más rápido. Parecía que el tiempo se comprimía. Días enteros en cuestión de horas, o viceversa. Cuando por fin encontramos una carretera abandonada, estábamos solo 4. Los demás desaparecieron.
No recuerdo haberlos visto caer ni huir, simplemente no estaban más. Llegamos a una estación de vigilancia una semana después. Contamos lo que pudimos. Nadie nos creyó del todo. Dijeron que fue una mezcla de presión, deshidratación y trauma. Tal vez sí, tal vez no. Pero de esos 8 solo quedamos 4, y de los 4, 2 ya no hablan. Uno se quitó la vida el año pasado. Y yo, bueno, yo sigo escuchando esas risas en mis sueños, pero no les tengo miedo. Solo me pregunto a veces si todavía estoy allá atrapado, y esto es parte del mismo lugar. Porque en ese monte, lo que se pierde, no siempre quiere ser encontrado. Gracias por escuchar lo que tenía que contar. Si llegaste hasta aquí, cuídate cuando vayas al bosque. No todo lo que suena feliz lo es. Y si escuchas una risa donde no debería haber nadie, no respondas. Solo sigue caminando, caminando. Piel prestada. No soy un hombre dado a la superstición. 20 años dentro de la unidad de operaciones especiales, Alcaudones, el apodo cariñoso que la tropa le dio a nuestro escuadrón nocturno, me han enseñado que casi todo tiene una causa tangible. Pero lo que voy a relatar se escapa de cualquier protocolo, de cualquier manual y de cualquier confesionario. En julio de 2019 recibimos la orden de internarnos en la Sierra de Juárez, al noroeste de Chihuahua. Inteligencia señalaba sembradíos de adormidera dispersos en barrancas estrechas y casi inaccesibles. Éramos 12 operativos divididos en 4 equipos. A mi cargo iban el cabo Vargas, el radiooperador Íñiguez y 2 pastores belgas adiestrados para rastreo, Zeus y Alba. Salimos poco antes del amanecer. El verano mantenía el aire caliente, pero bajo el follaje de pino y encino la luz se volvía verdosa y húmeda. A cada paso sentíamos el crujido de agujas secas, y el olor a resina fresca nos pegaba en la garganta. Las primeras horas trascendieron sin novedad. Medíamos distancias con el GPS, marcábamos puntos de referencia y abríamos brechas con machete allí donde el monte se cerraba. A mediodía, cuando el resto de los equipos reportaba terreno negativo, Zeus levantó la cabeza y aspiró con fuerza. Alba imitó el gesto, pero en ella se notó un temblor sutil. Algo les llegaba por la nariz. Podíamos jurar que no era olor a opio sin refinar, sino otra cosa, dulzona y húmeda como carne vieja. El primer ladrido de Zeus nos erizó la piel. Fue grave, casi un gruñido. Luego se tensó, y antes de que Vargas ajustara la correa, el animal jaló con tal violencia que liberó el mosquetón y se lanzó cuesta abajo, rompiendo la maleza como una flecha. Alba retrocedió hasta tocar mi pierna. Se echó panza al suelo y gimió quedo, lo cual contradecía todo su entrenamiento de confrontación. Íñiguez trató de llamar por radio al puesto de mando, pero la señal rebotaba entre los cañones y apenas chisporroteaba. No quedaba otra. Había que seguir a Zeus. Durante 4 horas ascendimos y descendimos taludes de piedra suelta. Íbamos, sudados y con los uniformes rasgados. Ni un indicio del perro. Al atardecer, los miradores naturales nos ofrecían una vista casi plateada del Pacífico a lo lejos. Parecía un espejismo. En el fondo de un valle serpenteaba un arroyo seco. Decidimos encender las linternas y replegarnos, rogando que Zeus regresara por instinto al campamento base. No habíamos avanzado ni 1 kilómetro cuando escuchamos un ladrido solitario, ronco, distinto al ladrido alerta con el que Zeus avisaba. Hallazgos. Alba se puso rígida, el lomo erizado como un cepillo. La lámpara de Vargas iluminó la falda de un cerro, y allí emergió una silueta perruna. A primera vista era Zeus, pero al acercarse notamos detalles imposibles de ignorar. Le faltaba el chaleco balístico, el pelaje lucía extrañamente flojo, y sus ojos, reflejados por el LED, parecían redondos, desprovistos de esa chispa vivaz que hace únicos a los pastores belgas. «Quieto, muchacho». Vargas apenas susurró la orden. Entonces reparé en la pata trasera izquierda.
El animal cojeaba, pero no por lesión. Daba la impresión de no saber flexionar bien la articulación, como si la extremidad no le perteneciera. Cada zancada desacompasada hacía que la piel sobrante le colgara en pliegues, revelando costuras naturales demasiado amplias, como si hubiese adelgazado en cuestión de horas. Alba rompió a ladrar con furia, saltó para interponerse entre aquella cosa y nosotros. El supuesto Zeus detuvo el paso, ladeó la cabeza y emitió un sonido agudo, más próximo a un chillido que a un gruñido. En ese instante, vi cómo la piel del cuello se le desplazaba varios centímetros sin que la cabeza cambiara de posición. Mi estómago se revolvió. Esa piel era un disfraz burdo, quizá recién robado. La criatura avanzó de nuevo y Alba se abalanzó para morderle el lomo. El impacto sonó hueco, como golpear un saco medio vacío. El perro respondió con una sacudida de mandíbula que arrancó un trozo de la oreja de Alba y la arrojó contra un tronco, donde quedó gimoteando. Los focos tácticos revelaron algo que todavía me cuesta describir. Bajo la abertura que dejó el tirón, no brotaba sangre roja, sino un líquido negruzco, espeso, que no goteaba sino que se retraía como si tuviera vida propia. Grité la orden. De fuego. Íñiguez y yo descargamos 3 ráfagas cortas de M4, apuntando al centro de masa. Las balas que dieron alcanzaron a moverle un paso. No hubo salpicadura ni entrada limpia, solo un chasquido gomoso. El ser emitió un gañido cavernoso y retrocedió 2 metros. De inmediato giró y se zambulló en la oscuridad entre los troncos. No corría, se deslizaba, con la misma torpeza de un muñeco mal articulado. El silencio posterior me pesó más que el tiroteo. Excepto los jadeos de Alba, todo quedó mudo. Ni grillos ni pájaros. La radio chisporroteó de pronto. Retazos de dincho, voces de los otros equipos confirmaban hallazgos de claros abiertos y surcos quemados. Aparentemente cultivos recientes, pero sin cosecha. El teniente Coronado pidió concentración en el repliegue, algo sobre señales irregulares en el espectro. Con la adrenalina todavía en el pecho, levantamos a Alba en una manta improvisada y emprendimos el descenso. Oscureció rápido. Las nubes taparon la luna y una bruma fina comenzó a colarse entre las ramas, dándonos la sensación de caminar dentro de un túnel. Cada 30 metros hacíamos alto para escuchar. Fue entonces cuando notamos otro sonido, no de perro, sino de rasguños, uñas contra corteza, avanzando en paralelo a nuestros pasos. No se acercaba, solo acompañaba. Llegamos al campamento poco antes de medianoche. Allí reinaba el caos. 2 binomios caninos faltaban, y en el perímetro se oían ladridos dispersos que no correspondían a ninguno de nuestros registros. Al veterinario le bastó un vistazo para afirmar que Alba nunca había recibido una presión mandibular normal. El patrón de desgarro era asimétrico, la fuerza aplicada imposible para la quijada de un can del mismo tamaño. Mientras la suturaban, descubrí otro detalle perturbador. Sus colmillos presentaban microroturas, como si hubiese mordido algo metálico o demasiado duro. El capitán Saavedra ordenó encender fogatas controladas, no por necesidad de calor, sino para marcar territorio con humo e iluminar posibles intrusos. Cada centinela juraría después que por momentos la línea externa parecía moverse, como si el monte mismo respirara. Entre el chisporroteo de las ramas húmedas, un olor nuevo impregnó la noche. Una mezcla de cuero viejo y almizcle, el cinto acentuado mismo que olimos antes de perder a Zeus. A las 03:12 escuchamos el aullido. No era un lamento lupino, sonaba hueco, cargado de eco, como si saliera de un pecho demasiado grande para el cuerpo que lo contenía. Se oyó primero al este, luego al oeste, casi simultáneo. Las cámaras térmicas mostraron formas ambiguas que se asomaban detrás de troncos y desaparecían antes de poder fijar la mira. Dudo que fuera un solo ente. Aquello parecía un coro improvisado,
como si algo se hubiera multiplicado usando la piel de nuestros perros perdidos. Esa fue la idea que me quemó la mente. Un depredador sin forma, vistiendo disfraces mal ajustados de todo lo que cazaba. Al amanecer, la neblina se disipó y pudimos recontar. Los otros equipos hallaron pedazos de chalecos balísticos rasgados y correas arrancadas. Ninguna señal de los perros ni de sangre orgánica. En el informe oficial colocamos que elementos cinológicos desaparecieron en acción y se registraron encuentros con fauna silvestre hostil. Fue una mentira piadosa. La verdad simplemente no cabía en el parte de inteligencia. Regresamos a la base aeromóvil de Navojoa con más preguntas que respuestas. Alba se recuperó, pero jamás volvió a latir su cola cuando escuchaba mi voz. Se quedó como hueca por dentro, igual que los ojos de la criatura que ocupó la piel de Zeus. Al mes siguiente pedí asignación administrativa, algo que jamás pensé solicitar. El capitán aceptó sin objeciones. Supongo que vio en mis pupilas el mismo reflejo que yo reconozco cada mañana en el espejo. Hoy, mientras limpio la pistola en un cuarto de mantenimiento silencioso, viene a mi nariz ese olor dulzón que aprendí a temer. Dicen que los pastores belgas recuerdan a sus manejadores por el olfato. Yo temo que algo más, algo que no era Zeus, también me reconozca. Si alguien sabe de criaturas que se pongan la piel de aquello que cazan, le ruego que me lo explique. Necesito dormir sin soñar con costuras que se abren y colmillos de caucho negro goteando nada. Hasta entonces, cada chasquido en la noche me recordará que, allá en la Sierra de Juárez, dejé mucho más que un perro. Dejé la certeza de que la carne puede ser vestida como un uniforme, y de que no todo lo que regresa tras perderse entre los árboles merece ser llamado compañero. Niebla de los caídos. No diré mi verdadero nombre. Basta con que sepas que durante el invierno de 2009 era cabo de infantería en un destacamento temporal desplegado en la Sierra de Songolica, Veracruz. Nuestro pelotón, 8 hombres y una oficial médico, había recibido la orden de localizar un campamento clandestino donde, según la inteligencia, un grupo de taladores ilegales financiaba el tráfico de fauna protegida. Las coordenadas nos situaban a más de 2000 metros de altura, en una franja de bosque nuboso que pocos lugareños se atrevían a pisar de noche. Nadie mencionó supersticiones en el informe, pero un indígena náhuatl que nos vendió tortillas al pie de la sierra murmuró algo sobre el aliento de los que nunca duermen. Pensé que hablaba de felinos. Me equivoqué. Avanzamos antes de la medianoche para evitar observadores. El aire era tan húmedo que la respiración helaba dentro de las mascarillas de balaclava. A las 01:37 el teniente Mejía ordenó formación, en flecha. La selva oscura se cerraba sobre nosotros como un túnel. Los faros infrarrojos del visor nocturno devolvían un sinfín de motas blancas suspendidas. No era nieve, era niebla, espesa, laminar, con olor a tierra recién abierta. A cada paso la cobertura satelital del GPS perdía precisión. Pasamos de un error de 5 metros a 15, luego a 30. Sin señal de radio con base, Mejía decidió continuar. La misión era prioridad. Yo llevaba la retaguardia, pendiente de pasos que no fueran los nuestros. Al recontar mentalmente las siluetas, siempre me salía una más. A la 02:05 el soldado Villaseñor, el más joven del grupo, se detuvo en seco. Movía los labios sin emitir palabra, pálido, apuntando, con el fusil hacia la nada. Me acerqué y le toqué el hombro. Él reaccionó con un sobresalto brutal, como si despertara, y juró que alguien le susurraba su nombre dentro del casco. El teniente le ordenó silencio. Todos continuamos. 20 pasos después, el fenómeno se multiplicó. Primero fue el sargento, Rivas, luego la cabo enfermera Ortega. Cada uno giraba la cabeza hacia un punto distinto, como si escuchara murmullos repartidos en el aire. El ruido crecía. Un siseo coral,
húmedo que entraba por los oídos más que viajar por el viento. Sentí mi propio nombre, no un apodo, sino mi nombre completo, deslizándose dentro de mi cráneo. En la bruma no había direcciones, solo la certeza de estar rodeados. La señal que detuvo la marcha vino de Ortega, quien avanzaba al frente con su linterna táctica. Alzó el puño y todos nos arrodillamos, armas listas. Frente a ella, a unos 4 o 5 metros, apareció una figura humana. Era un soldado, ciertamente. Llevaba el pixelado verde de nuestro uniforme, pero estaba deformado por quemaduras negras, como si la piel se hubiese fundido con la tela. A cada uno le pareció reconocerlo de un modo distinto. Yo lo vi con el rostro de César Aguirre, un amigo que falleció en 2007 durante un rescate en Oaxaca. Rivas aseguró que era su sobrino, caído en un accidente de blindado meses antes. El teniente con la voz quebrada murmuró: «Es el comandante Piñas, imposible». Nadie disparó. El horror nos dejó clavados. Aquella silueta avanzó 2 pasos. Después, emergieron otras detrás de él, salpicadas de lodo y sangre seca, todas con heridas incompatibles con la vida. Cráneos partidos, torsos abiertos, tripas colgando. Sus botas no producían crujido alguno sobre la hojarasca. Era como ver diapositivas en movimiento, una colección de instantáneas necrológicas flotando. El teniente gritó la orden de repliegue. La voz salió tan aguda que rebotó contra las laderas. Obedecimos, pero la niebla nos tragó por completo y el suelo cambió de textura. Bajamos a un barranco sin darnos cuenta. La brújula giraba sin control. El altímetro marcaba descensos, que ascensos imposible. Parecía que la montaña se había reconfigurado. La retirada se volvió pesadilla individual. Cada uno, supe después, vio a los suyos. Yo escuché el llanto de mi madre, fallecida de cáncer mientras yo estaba en un curso de francotiradores. La vi parada entre los árboles con la bata hospitalaria salpicada de sangre, levantando una mano descarnada. Intenté razonar. Aquella visión no podía estar allí, pero las articulaciones me fallaron. Mis piernas se hundieron hasta las rodillas en un fango gris que no estaba cuando avanzamos. El fusil se volvió plomo. La correa lastimaba mis hombros con una fuerza inmensa. Sobre mi cabeza, los árboles parecían inclinarse como columnas de una catedral grotesca cerrando la bóveda. No sé cuánto tiempo pasó hasta escuchar 3 disparos breves en la distancia. Eran nuestros, calibre 5,56. Un código de emergencia que significaba punto de reunión, aquí. Reuní valor y articulé pasos, empujando mi cuerpo fuera del lodo. El visón térmico ya no registraba calor humano. Todo era un espectro, blanco uniforme. Seguí el eco de los tiros, ciego, guiado solo por los latidos en las sienes. Entonces sentí un aliento frío detrás de mí, como si un hocico helado olfateara mi nuca. Corrí, no troté ni caminé. Corrí con fuerza sobrehumana hasta que los pulmones me rasgaron. Atrás escuché la letra de una canción infantil que mi abuela me cantaba. Sonaba en una voz que era la mía, distorsionada. Atravesé una cortina de ramas y caí de rodillas sobre un claro iluminado por la luna. Allí estaban los otros 7, algunos llorando, otros con el arma encasquillada por el barro. Villaseñor sangraba de la oreja, juraba haber escuchado a su novia suplicarle ayuda. El teniente faltaba. Ortega, con las manos temblorosas, buscó su frecuencia en la radio, pero solo oyó estática. Cuando el silencio se instaló, comprendimos que la niebla ya no nos cubría. La línea de bruma se alzaba a unos metros, como una pared viva que palpaba el límite del claro sin atreverse a cruzarlo. Nos miraba, aunque no tuviera ojos. Pasamos la noche sin fogatas, pegados uno al otro, con el seguro quitado. A las 06:14, el sol empezó a teñir de naranja las copas altas y la bruma retrocedió valle abajo, deshaciéndose contra los riscos. Entonces apareció el cuerpo del teniente Mejía, sentado junto a un roble, la espalda recta, el fusil sobre las piernas. No tenía heridas visibles. Sus ojos estaban abiertos, fijos en algún punto del horizonte, pero su expresión era de paz, casi de alivio. Ortega confirmó paro cardiorrespiratorio.
La pupila no reaccionaba. Nadie encontró señales de forcejeo ni de arma blanca. Simplemente se había apagado. El reloj GPS del teniente marcaba las 0313 horas como última actualización. Después, silencio absoluto. Evacuamos a la 0800H. En el retén logístico, el capitán médico habló de hipoxia combinada con estrés extremo. Explicación absurda para un hombre entrenado que había escalado Popocatépetl 2 veces, sin oxígeno suplementario. El parte oficial menciona causas naturales en clima adverso. Ninguno de nosotros discutió. Firmamos y callamos. Antes de abandonar la zona, un viejo guardabosques se acercó a nuestro camión. Señaló las montañas y dijo en voz baja: «No son cerros, son tumbas de gigantes. La neblina es su aliento. Si usted respira lo que ellos exhalan, ve lo que ellos cuidan». Nadie respondió. Hace 12 años que dejé el ejército, pero el olor de aquel vapor terroso sigue retornando en sueños. Cuando la humedad sube, la ventana de mi cuarto se empaña y aparece una silueta quemada al otro lado del cristal. No importa dónde viva, siempre encuentra el vidrio correcto. Entonces recuerdo el claro y los disparos, el aliento frío en la nuca, la mirada vacía del teniente. Aprendí que no todas las bajas se cuentan con metralla. Algunas se inhalan, se esconden en la sangre y esperan, agazapadas, hasta que la bruma vuelva a llamar tu nombre. Sangre seca. No suelo hablar de esto, pero el recuerdo sigue mordiendo mis noches como un perro flaco que jamás se sacia. Soy Reyes, sargento primero retirado del ejército mexicano. Serví 18 años. Vi guerras de hombres y desgracias, de la naturaleza. Sin embargo, nada me pulverizó la cordura como lo ocurrido durante la Operación Centella, en agosto de 2018, en la Sierra Quebrada de Durango, a un costado del poblado olvidado que los mapas llaman la Brecha Vieja. Nos enviaron, con el pretexto de ubicar un supuesto campamento narco y averiguar la razón de unas desapariciones de ganado. Desde el aire aquel pedazo de monte lucía inofensivo, pero al descender supe que aquello no era un asunto humano. Éramos 9 elementos del 74º Batallón de Fuerzas Especiales. El capitán Orozco llevaba la cabeza de la patrulla. Lo seguían el teniente Benítez, el cabo Ortega, los fusileros Lugo, Villeda, Toro Martínez, Chino Estrada y yo. De último marchaba el operador de radio, Paredes. Tocamos tierra a las 17:22 horas, un claro fangoso, rodeado de pinos tan densos, que el atardecer parecía sumergirnos en un pozo. Aún recuerdo el olor, óxido, tierra mojada y algo rancio, parecido a sangre vieja. Ni grillos ni pájaros, solo un silencio tupido que nos empujaba a respirar despacio. Avanzamos por una vereda apenas marcada. Cada choza a la que nos acercábamos se cerraba antes de que tocáramos la puerta. Los pocos rostros que vimos llevaban cruces de ceniza en la frente. Una anciana, escondida detrás de un comal apagado, murmuró sin mirarnos: «La sombra larga los va a vaciar». Paredes quiso bromear, pero Orozco cortó en seco la charla. Se limitó a señalar norte y seguimos. Al caer la noche levantamos bivac en una planicie estrecha. El aire pesaba con la amenaza de tormenta. Aún así encendimos un pequeño hornillo para calentar café ralo y repartir guardias. Me correspondió el turno de la 0130. El bosque estaba cubierto por una bruma baja que lamía las botas y disipaba la luz del infrarrojo. 5 minutos antes de las 2 escuché un chillido que me heló el hígado. No era un grito humano ni un aullido de coyote. Sonó como si alguien hubiera doblado metal candente. Desperté al capitán. Organizamos un triángulo de búsqueda, y a 50 metros hallamos la escena. Un borrego cimarrón colgado de una rama, completamente exangüe, la piel pegada al hueso. Un solo orificio liso en la yugular como si le hubieran punzado con un tubo de acero. No había charcos ni roedores disputándose la carroña, solo el goteo lento de la niebla. Regresamos inquietos, pero la orden fue continuar. A mediodía del segundo día alcanzamos un cañón escarpado. Las radios chisporroteaban aunque el cielo estaba limpio.
En la margen norte divisamos una cabaña minera de madera podrida. Entramos por parejas. Adentro había 3 cuerpos humanos, campesinos por la vestimenta, reducidos al mismo estado que el borrego, resecos, ojos desorbitados, caras congeladas en un espanto que parecía infinito. Villeda vomitó. El capitán arrancó una puerta y la usó como camilla simbólica. Clasificó la escena como hallazgo forense no convencional. Nadie se atrevió a cuestionar. Se decidió explorar valle abajo. Me tocó patrullar junto a Estrada y el cabo Ortega. La niebla se espesó hasta borrar el suelo. Solo veíamos turbias formas oscuras que se deslizaban entre los pinos. A 20 minutos de marcha, oímos hojarasca pisada a nuestro flanco izquierdo, pesada, irregular. Apuntamos linternas. Una silueta agazapada, tan delgada que los huesos parecían varillas, cubierta de espinas grises que nacían de la columna. Caminaba erguida un instante y luego caía a 4 patas con la agilidad de un felino famélico. No disparamos. Estábamos demasiado ocupados intentando entender. La criatura desapareció con un crujido seco hacia las hondonadas. Retornamos al punto de reunión. Allí faltaba el teniente Benítez. Siguiendo su huella encontramos la radio tirada junto a una mancha de tierra removida. Más adelante descubrimos sus chapas de identificación pegadas a una roca, con un cordón ensangrentado. El capitán ordenó repliegue a la zona LZ de emergencia, pero el monte comenzó a hacerse interminable, como si los senderos cambiaran de lugar. Estrada gritó al sentir algo que le rozó la espalda. Apuntó y disparó 6 ráfagas a la nada. Los ecos sacudieron la sierra. La noche del tercer día se pegó a nosotros como alquitrán. Armamos un perímetro con minas Claymore. Quedábamos 6, nadie hablaba, en algún punto pasadas las 2. Otra vez esa hora maldita. Los sensores de tripa avisaron antes que los espectros infrarrojos. Un hedor a hierro húmedo, el crujido de ramas, un murmullo áspero que salía de la neblina. El primer destello de nuestros infrarrojos mostró al ente a 8 metros del alambre luminoso, alargado, piel ceniza, boca triangular que palpitaba, ojos sin pupila. Las espinas de su espalda goteaban un fluido oscuro que chispeaba al caer. Ortega se santiguó. Fue lo único que alcanzó a hacer. La criatura se abalanzó con la velocidad de un proyectil. Golpeó la Claymore antes de que yo alcanzara el detonador. La explosión iluminó el monte. Un relámpago rojizo, troncos partidos, metralla de raíz y piedra. Un chillido plateado se expandió como onda de choque. Cuando el humo se disipó, Ortega y el capitán yacían inertes. Sobre ellos, una sombra desconcertante se recomponía en silencio, las espinas reinsertándose en carne como agujas de pino, al revés. Disparé mi fusil hasta consumir el cargador, luego lancé la granada de fragmentación al pie mismo del monstruo. El estallido retumbó en el cañón como un cañonazo de trueno. Me despierta el olor a JP8 de las turbinas. Había caído inconsciente no sé cuánto. Un Black Hawk se cernía sobre la planicie, y 2 tiradores Medevac me arrastraban por las axilas. A mi alrededor solo vi 3 cuerpos recuperados. Los demás, incluyendo la cosa, habían desaparecido. Durante la subida, uno de los paramédicos me puso oxígeno y me preguntó qué había pasado. Solo acerté a balbucear. No era humano. Ellos intercambiaron miradas y callaron, quizá acostumbrados a historias de combate que nadie cree. La investigación oficial concluyó en hostilidad indefinida. Clasificaron todo. Nos prohibieron mencionar lo ocurrido bajo amenaza de corte marcial. Firmé documentos, entregué mi arma, y 3 meses después, solicité retiro por trastorno de sueño crónico. Desde entonces no he vuelto al monte, pero la sierra viene a verme en cada insomnio. A veces, en la penumbra del cuarto, algo rasga la madera del ropero. Otras, despierto empapado en un olor metálico que ningún médico encuentra. Los psicólogos militares le dicen estrés postraumático. Yo prefiero llamarlo recuerdo. Un recordatorio de que allá afuera hay seres que se alimentan de la sangre, la nuestra y la de cualquier cosa viva, y que los hombres y sus balas apenas somos latidos fugaces dentro de su hambre. No pretendo convencer a nadie,
Solo dejo estas palabras escritas por si alguien ordena otra patrulla hacia la brecha vieja. Cuando la neblina empiece a oler a hierro y el bosque se quede sordo, retrocedan, porque lo que devora en aquellas cumbres no deja cuerpos, deja pellejos, vacíos que crujen como papel bajo la brisa. Yo lo vi, yo sobreviví, y no hay noche en que el sueño no me recuerde que la sierra sigue sedienta, aguardando a la próxima patrulla que crea que los monstruos solo existen en los cuentos. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.